CNN Radio. En Rosario, 89.5. Vamos a hablar ahora con nuestro amigo Esteban Hernández, que es presidente de la Fundación Apertura. Siempre les digo, tiene muy buenos trabajos la Fundación sobre distintas cosas de interés, algunas que pasan desapercibidas y que son importantes, como hablábamos antes, hace un par de semanas atrás, del tema de la Ley de Acceso a la Información Pública, que no puede volver a caerse por octava vez en los últimos 15 años, así que hay que meterle garra. Pero ahora lo llamamos porque tiene otro trabajo, la Fundación, vinculado, y se lo comentábamos a Gaspar Gutiérrez más temprano, con el impacto del cierre de las exportaciones de carne en nuestra región, en la región centro. Así que le vamos a pedir que nos cuente mejor. Esteban, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Marcelo? Un gusto. Bien, bien. Sí, igualmente. Muy bien. Bueno, este es un informe dato mata relato, me parece, ¿no? Contanos un poco, por favor. Sí, lo que intentamos fue revisar el anterior cierre de exportaciones, 2006-2015, que tuvo distintas etapas. ¿Qué pasó con toda la cadena y qué pasó con la actividad y con la sociedad? Entonces nos enfocamos en Santa Fe, también en Córdoba, también en Entre Ríos, en región centro, y entonces es interesante ver que cuando se intenta defender la mesa de los argentinos, tratemos de aprender de los errores, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en el 2006? Bueno, el stock de Hacienda, que era 61 millones de cabezas, cayó a 44 millones y medio de cabezas. Estos son datos oficiales de SENASA, ¿no? Es el organismo que controla la sanidad animal, ¿no? Sí. Ahora, esta semejante caída del stock de 16 millones de cabezas generaron, a valores de hoy, es un capital de 10.000 millones de dólares que rifamos los argentinos. Ya tenemos mucha menos hacienda, digamos. Claro, 10.000 millones de dólares, se perdió el equivalente en aquel momento a 10.000 millones de dólares. Eso lo calculé inclusive a valor dólar libre, blue, digamos. Sí, no sería peor. Si fuera el dólar oficial, es peor. Claro. Entonces, pero ¿qué pasó? Porque, digamos, eso lo perdieron los productores, lo pierden cada uno de los productores. ¿Pero qué le pasó a los productores? Miramos el Censo Nacional Agropecuario 2002 y 2018 y vemos que el sector perdió el 24%, casi el 25% de los productores. O sea, tenemos menos productores agropecuarios en 2018 en el Censo Nacional Agropecuario del INDEC, información oficial, que en el 2002. Es el sector que más se achicó en cantidad de empresas. No hay ningún sector económico que haya tenido un achicamiento de empresas como tuvo el sector agropecuario. ¿Por qué se achican? Bueno, porque claro, vos tenés precios congelados a tu producto, casi congelados, costos crecientes, hay inflación crónica en Argentina. Recuerden, 2006 a 2015 la inflación fue subiendo en forma anual. Hubo años donde el precio de la hacienda al productor estaba congelado todo un año y medio al mismo precio, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le pasó a los productores? Bueno, empezaron a perder dinero. Cuando uno pierde dinero, lo que hace es vender más vacas. Al vender más vacas se queda sin madre. Al quedarse sin madre produce menos. Entonces entra en una crisis que se va profundizando, acelerando, y bueno, termina el productor saliendo del negocio, alquilando el campo, y una familia, una empresa familiar y los empleados se quedan sin trabajo. Ahora, Esteban, ¿y con la mesa de los argentinos y con los consumidores qué pasó? Bueno, la mesa de los argentinos, en los primeros 2 años, las medidas, la carne no subió, porque como explicaba antes, el productor tenía que vender sus madres para sobrevivir, para pagar las cuentas, hubo una sobreoferta, pero después que empezó a haber menos hacienda, empezó a haber menos vacas madres, menos nacimientos y menos oferta ganadera, y entonces
hubo dos efectos llamativos. Uno, que cerraron 133 frigoríficos en Argentina. 133 frigoríficos. Oh, Se perdieron qué va. empleos directos en toda la cadena, alrededor de 60.000. En la industria de la carne, unos 12.000 directos. Piensen ustedes en Santa Fe, que se exporta, un tercio de las exportaciones de carne salen de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo impacta Villa Gobernador Galvez, una ciudad de Gran Rosario? Es la capital provincial de los frigoríficos. No es casual que Villa Gobernador Galvez haya tenido los peores índices de pobreza de la provincia de Santa Fe. Estaban los frigoríficos a media máquina. Claro, sí. Sí, No sí. es eso es fruto de errores políticos, ¿no es cierto? Sí. O sea, esto mismo que ellos están planteando, que están ejecutando más que planteando, ahora ya Claro. lo hicieron antes y salió todo mal. Y repetimos el mismo error, casi exactamente igual. Pero claro, Marcelo, vos pensás que esto afecta a los veterinarios, a los agrónomos, a los transportistas. Hay 1.500 camiones que mueven Hacienda en la provincia de Santa Fe, a los rematadores, bueno, a los frigoríficos, como te decía. Por supuesto, después le afecta a los carniceros, a los matarifes, porque como hay menos carne, tiene que subir el precio. No hay ofertas, digamos, entonces sube el precio y al carnicero, en realidad al carnicero y al matarife también terminan vendiendo menos y Sí, tienen que remarcar más para dicho cubrir. sea de paso, ustedes están planteando también en el estudio que el precio de la carne finalmente tiene un altísimo componente impositivo también de paso, ¿no? Sí, no, claro, porque ahí intentamos proponer algunas alternativas diferentes, ¿no es cierto? Entonces, te quiero decir que es importante analizar lo que hacen nuestros vecinos, con gobiernos que son reconocidos como progresistas. Por ejemplo, Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Tabaré Vázquez y Mujica en Uruguay, hicieron todo lo contrario. Claro. Ellos le dieron apoyo al productor ganadero. Al principio, por supuesto, como había exportaciones, el precio subió, pero se generaron frigoríficos, trabajo, aumentó el stock. Al revés de lo que nosotros hicimos, en Brasil subió el 40% el stock en estos últimos 20 años. Sí. Entonces hay más trabajo, es un círculo virtuoso al revés de lo que hacemos nosotros, que es achicar la economía. Y insisto con esto lo hacen gobiernos progresistas, ¿no? También lo hacen gobiernos no progresistas, porque la calle ahora sigue con la misma política que marcó Tabaré Vázquez y Mujica. No cambió nada. Sí, me parece que esto no pasa por progresismo, no progresismo, sino pasa por incapacidad o capacidad. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque hay gente que no tiene plata para comer. Sí. Bueno, lo que tenemos que hacer es, la Argentina en América del Sur es el país con más impuestos a los alimentos, Marcelo. Sí, verdad. Sí. Entonces, impuestos son impuestos nacionales, provinciales y municipales. Entonces, tenemos que hacer un sinceramiento en la cadena sobre la presión impositiva, trabajar en los distintos escalones para morigerar el impacto impositivo. Para que ustedes tengan una idea de lo que paga un kilo de carne una persona en la carnicería, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, y los impuestos indirectos, que yo les llamo los impuestos que se generan en la logística. O sea, la Argentina tiene un problema de logística y un peso impositivo enorme en la logística. El combustible tiene 45% de impuesto, un camión 40% de impuesto, una cubierta 40%, el lubricante también. Entonces todo eso encarece el proceso productivo de todas las cadenas, pero la de los alimentos, por supuesto. Entonces, bueno, hay que trabajar ahí para bajar el costo impositivo, y eso va a repercutir en el bolsillo de la gente. Y después tenemos que tener una política de ayuda directa, con un padrón purificado a la gente que lo necesita, donde uno le dé, como se hace ahora, ¿no?, una ayuda puntual, se le depositan en una cuenta específica una cantidad de dinero para que compre productos determinados. Y esa es la forma que se hace en Uruguay, en Brasil, en Europa. Digamos, no tenemos que inventar nada, Marcelo. Tenemos que
aprender de nuestros errores y tratar de generar políticas que hagan crecer a todo el interior, sobre todo. Claro, sí, Para terminar, efectivamente. Marcelo, te digo, los 6 departamentos más pobres de la provincia de Santa Fe son Vera, 9 de Julio, General Obligado, San Cristóbal, Garay y San Javier. Son todos los departamentos ganaderos, Claro. en donde la No, única actividad, o casi predominante, es la ganadería de cría. sí, Y es la sí. más castigada por las políticas erróneas, ¿no? Entonces, Sí, por supuesto, y lamentablemente nosotros tenemos legisladores que representan supuestamente a Santa Fe, pero nos dimos cuenta de que al final que no, que votan y que aportan y que apoyan todas estas medidas que se van tomando. Algunas se toman directamente del Ejecutivo, otras como la del biodiesel pasan por el Congreso, pero todas castigan a la economía de la provincia de Santa Fe. Bueno, es llamativo. Tenemos que trabajar sobre nuestros representantes. exactamente, A veces no exactamente. conocen, ¿eh? No conocen. No, pero son más representantes de sus partidos que de nuestra provincia. Y ahora van a venir a buscar el voto de todas maneras, una cosa insólita. Esteban, como siempre, Bueno, muchas gracias, te agradezco el tiempo, las explicaciones, los datos, buenísimo como siempre. ¿Eh? muchas gracias, Marcelo. Un gusto, a disposición. Igualmente, seguimos en contacto. Adiós, hasta luego. Gracias, hasta luego. Conversábamos con Esteban Hernández, es presidente de la Fundación Apertura, nos daba datos sobre el impacto que ya tuvo en la medida anterior, que fue igual a la que está tomando ahora el gobierno kirchnerista, ¿no? El impacto sobre las exportaciones de carne. Dato mata relato.